frase. Yo quiero que usted con esta frase me describa a la persona que la dijo. La frase dice: Linda es la mujer con mayor determinación que haya conocido. ¿Quién es él? Mi esposo. ¿Y cómo es él? ¿Cómo es él? Me parece que el pastor cantando. Es el hombre más generoso que yo conozco. Oh, Él es, yo solo digo yo a él, es mi hija. Él me ha trabajado mucho. Amén, amén, amén. El hombre más generoso. ¿Ha sido generoso contigo? Demasiado. Más de lo que yo pude haber esperado. Ha sido generoso en todas las áreas. ¿Quién era Carlos cuando le conociste? Cuando yo conocí a Carlos, él ministraba en la iglesia. Él era prácticamente líder. Estaba en todas las áreas. Él era maestro. Era hijo de una futura pastora. Entonces él era visible en la iglesia. Cuando yo lo conocí, yo no era nada. Wow. Yo no era nada. Yo acababa de llegar a la iglesia y él ya estaba alabando. Yo decía el nombre del piano, porque él tocaba el piano en ese entonces. El pianista. El pianista. Bueno, a ver cuando llegan esos pianistas aquí también, amén, para casar las faltas de aquí. Gloria a Dios, amén, la fe se me está incrementando. Yo sé que hoy eres una de las mujeres de la iglesia, de esta iglesia, que llevan el peso espiritual de esta congregación. ¿Cómo llegó a hacer eso? ¿Cómo llegaste a desarrollar eso, esa área espiritual, eso que tú sabes que tienes, ese llamado? Con lucha. Mucha lucha. Mucha lucha espiritual. Yo pertenezco al grupo de intercesión de esta iglesia y yo aprendí a luchar en lo espiritual por los ataques que yo tenía. Porque el enemigo se metió conmigo, se metió con mi casa, con mi familia, y el Señor empezó a motivarme. Él me demandaba que yo abriera mi boca, y Él siempre me ha dicho: por nada cierres tu boca. Y el mundo ha querido cerrar mi boca, pero si estoy aquí es por Él, porque Él es el que ha hecho que mi boca se abra. Amén. Es por Él, es por Él. Oh, qué bonita, hermana linda. Me encanta. Muchas veces vemos una persona que ora poderoso, que habla bien bonito de las cosas del Señor, pero yo en tu caso yo describo y digo que eres una mujer a la cual Dios secó sus lágrimas. Los que no te conocen, ¿puedes decirnos un poquito cómo era la Linda de 5, 6, 7 años? Porque yo digo secó sus lágrimas, pero de hace muchos años atrás. Yo, a la edad de 5 o 6 años, yo quería quitarme la vida. Yo no quería vivir. Yo fui una niña que prácticamente toda mi vida me sentía abandonada. Mi mamá se divorció de mi papá a mi corta edad. Yo sentí un abandono muy fuerte. Era una niña llena de odio, de rencor. Era rechazada por mi familia porque yo defendía a mi padre. Mi padre era un hombre que golpeaba a mi madre, la maldecía y hizo cosas muy fuertes con mi madre. Pero yo no tenía ni idea de eso, entonces yo lo defendía a él y fui rechazada por amar a mi padre por parte de la familia de mi mamá. Mi mamá tenía que trabajar y nos tenía que dejar en casa de mi familia, de la familia de mi mamá, y a mí no me querían. Yo era la niña que nadie quería, la que rechazaban porque yo decía mi opinión, es algo que siempre he tenido. Siempre he dicho lo que pienso y nunca me dejaban. Entonces esa era la razón por la cual me humillaban. Yo buscaba mucho el amor, así que fui abusada varias veces, muchas veces, en muchas ocasiones, por diferentes personas y niños, porque yo buscaba el amor de un hombre. Entonces, al yo querer tener ese amor y buscar ese amor, fui expuesta a muchas cosas. Entonces, la Linda que era en ese entonces sufrió mucho. Yo le decía a Dios con todas mis fuerzas, le decía: yo no quiero vivir, yo no quiero nacer. Yo no tenía sentido de la vida a mi corta edad, porque era muy consciente. No tenía sentido. Yo todos los días lloraba, y cuando un niño es tan
porque mi mamá me maltrataba muchísimo, porque yo le decía a mi mamá muchas cosas muy fuertes. Yo hablaba con mi papá y mi papá me decía, es que tu mamá está por cual. Y como mi papá era para mí todo, entonces yo le decía a mi mamá todo lo que él me decía, y claramente mi mamá tenía que corregirme. Entonces yo no aceptaba esa corrección, al contrario, me llenaba de más odio. Entonces me hizo muy dura, muy dura. Así es. Lo importante que es la edad de la niñez y cómo nos afecta a lo largo de la existencia. Sería mentira decir que si un niño no se sana, no, se sanará con 40 años, se sanará. El tiempo no sana. El tiempo hace que el dolor se envejezca y se hace todavía más fuerte, se asienta más el dolor, y lo que hace es que crea raíces. Y ella, cuando se enraiza en el corazón la amargura y el dolor, eso no va a salir así porque sí. El tiempo, dice, el tiempo lo sana todo. Mentira, ¿no es cierto? Es mentira. Al contrario, me estás dando más motivos cada que te veo y cada que pienso en ti, para odiarte o para desearte el mal. Eso es lo que sucede con el tiempo. Y, hermana linda, hay una pregunta que yo quiero hacerle, porque yo sé que hubo un suceso en su vida que le afectó, y yo quiero que tú nos digas un poco, para ti, haber asimilado esos, porque tú ahora ya nos dijiste, tú fuiste abusada siendo niña por varias personas diferentes, pero hubo algún suceso en tu vida que, digamos, que te sumergió más ya a la edad de la juventud o de la adolescencia. ¿Cómo hace alguien para asimilar cosas y para poder seguir su vida sabiendo que te han herido, que te han afectado, que te han dañado, que te han agredido? ¿Cómo haces? Yo, en lo personal, para mí no fue fácil yo poderme dar cuenta de lo que yo sentía, porque en mí ya había una barrera muy grande. Ya no tenía estima propia, entonces mi valor no tenía valor. Entonces todo lo que se relacionaba conmigo era a referente como yo me trataba. Entonces todo el mundo pasaba de mí, y eso empezó a inquietarme, porque yo decía, yo soy una mujer de valor, ¿por qué no tengo el valor que yo sé que tengo? Entonces las circunstancias me habían hecho pensar que no tenía valor, y lo único que yo aprendí fue cuando yo conocí al Señor, que Él me enseñó que yo tenía un valor, que Él me amaba. Y cuando yo conocí ese amor, yo lo que le puedo decir a las personas para sanar ciertas áreas en sus vidas que no han podido superar es que se dejen forjar por Dios. Pero más que nada es que permitan que su palabra, su amor, les liberte. No es lo mismo ser sanas escuchando una prédica, no es lo mismo ser sanas hablándolo, pero sí es importante que dejes que Él te liberte. Él quiere quitar cadenas de tu vida, pero solamente en su presencia, y su palabra es la que te limpia. A mí me limpió cada día más, era su palabra. Cada vez que yo leía su palabra, yo fui una mujer, desde que yo me convertí al Señor, yo pasé por muchísimas liberaciones, muchísimas. El Señor mismo me tomaba en mi habitación y me hacía expulsar cosas que habían sido tan arraigadas en mí. Entonces, lo primero es que tú perdones. No es fácil. No es fácil perdonar, pero tú tienes que entender que perdonar a la gente y soltarlo por amor a ti, porque sabes que Dios te ama. Y si Dios puede perdonar, porque cuando uno es herido, también se convierte en eso que le hirió. Entonces ahora tú eres una persona que hiere, y si tú no perdonas, eso se va a hacer cada vez más grande. Entonces es muy importante. A mí lo que más el Señor me enseñó es perdonar y dejarme libertar por Él. Y eso es lo que yo le recomiendo a la gente, que se deje libertar por Dios y de ser usadas por Dios en su palabra, que cada palabra les ministre. Cuando tú conoces al hermano Carlos, ¿tú crees que ya eras la obra terminada, o ahí todavía te quedaban cosas que sanar? Cuando yo conocí a mi marido, yo lo conocí en la iglesia. Yo tenía poco de convertirme. Yo había sido cristiana desde que yo era niña. Conocimos por causa de todo lo que yo tenía, conocimos a Dios, pero nunca conocimos a Dios que yo conozco ahora. Conocíamos a Dios que íbamos a la iglesia, orábamos, leíamos, y eso es muy bonito.
pero no aplicábamos todo lo que era con Dios, no nos relacionábamos con la gente, no veníamos a una iglesia. Es cuando el Señor empieza a sanarme, cuando llego a la iglesia, el Señor sanó mi paternidad. Fue lo primero que Dios sanó en mi vida, mi paternidad. Porque Dios no te va a dar un esposo si tú estás buscando un papá. Él me enseñó primero a perdonar a mi papá. Yo tuve dos padres, mi papá de sangre y mi padrastro. Y yo a todo hombre lo menospreciaba. Para mí el hombre no valía nada, porque yo fui muchas veces abusada por hombres. En un tiempo yo me sentí que a lo mejor yo tenía que ser lesbiana o algo, porque yo me sentía que el hombre no valía nada. Y para mí era basura. Entonces el Señor sanó mi paternidad. Cuando yo me caso, yo pensé que era lo más fuerte que yo tenía, pero no. Yo, al haber sido tan pequeña y haber sufrido tanto rechazo, porque desde que yo estaba en el vientre de mi madre me cuenta que mi padre quería un niño. Entonces son ataduras que a veces se imponen en tu vida que tú no sabes. Y para mí había rechazo desde toda mi vida, desde el vientre. Y para mí eso fue la cosa que más Dios hizo conmigo. Porque yo voy a decir una cosa, si tú no sabes amarte, no te pueden amar. Tú le muestras a tu pareja cómo debe de amarte. Y para mí eso fue un proceso muy fuerte, porque si yo no me sabía amar, yo no le podía enseñar a él cómo amarme. Yo tuve que aprender bajo el sometimiento al ser amada. Y el sometimiento es el Dios que primero es la cabeza, y luego eres tu hombre, tu varón, o el hombre que Dios ha puesto en tu vida, es tu cabeza. Y es ser sometida, porque a mí el Señor me enseñó a ser sometida en todas las áreas con Él. Y eso fue lo que me ayudó a mí a recibir lo que Dios tenía para mí, explicándome y diciéndome, lo que yo tengo para ti es perfecto, pero a veces nosotros, como no sabemos recibir amor, sentimos que nos están atacando. Espera, porque has soltado unos códigos muy grandes. Dame un segundo. Yo no sé si usted alcanza a entender la profundidad de todo lo que ella me está diciendo. Ella no va a entrar en detalle de muchas cosas. Usted que está sentada aquí, usted hoy tiene la oportunidad de coger el hacha ese de guerra y de ponerlo ya de una vez en la mano de Dios, de soltar la venganza, de soltar el odio. Yo no sé si usted alcanza a imaginarlo. Yo tengo una linda de 30 años delante de mí, pero ella me está describiendo desde hace mucho tiempo atrás. Ella está haciendo un viaje con nosotros ahora mismo en cosas muy fuertes que ella vivió. Y ella no va a ahondar ni a profundizar más, pero yo quiero que usted entienda que Dios está usando en la vida de ella hoy para decirme a mí, oye, suelta ya. Mira que ella ha logrado salir de la esclavitud del dolor, porque el dolor te esclaviza y te obliga a vivir una vida en pena y en depresión. Lo que ella está haciendo, yo lo agradezco a Dios y se lo agradezco a usted, hermana linda. Yo no voy a hacer a ella una serie de preguntas, yo quiero que usted entienda esto. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de soltar a gente, de perdonar. Nuestro pastor muchas veces nos ha enseñado eso y quizás lo hemos escuchado pero no lo hemos entendido. Perdonar es perder y donar. Regalas el perdón. No porque te vayan a ir a hablar, no, sino que porque tú quieres libertad. Libertad. Porque el alma de uno pide libertad. Ana linda, yo quiero que ella se entienda el año. Dime un aproximado del número de mujeres en tu familia que ha sido abusada. Un aproximado. Que tú puedas echar la cuenta y que tú has logrado hablar con muchas de ellas. El aproximado no lo sé, pero sí te puedo decir que son hasta 4 generaciones. Más de 10 personas. Más de 10 personas. Mi abuela, tatarabuela, tuvo 13 hijos, 15, pero se le murieron 2. Y una tras otra fue abusada, a veces por los papás, a veces por los tíos, a veces por las familias. Y muchas de ellas nunca hablaron respecto a eso. Ok. Cuando nosotros con mi esposo y yo empezamos el ministerio aquí en Madrid, por la gracia de Dios, empezamos a ver un común denominador en muchas mujeres. Nosotros íbamos, orábamos por la persona se abría, pero muchas veces seguían en un mismo bucle de emociones.
Cuando con el tiempo ellas se iban abriendo, empezábamos a sacar la caja oscura que nadie quería abrir. Se empieza a destapar que muchas de esas mujeres que mantienen en un bucle de depresión es que hay algo más que no ha salido de ella, y como vive toda la vida callada, entonces no ha tenido con quién irse a liberar y ir a contar lo que le pasó, porque ella nunca habló con papá, con mamá, con nadie, y ella creyó que solita iba a sanar. No, eso se quedó allí. Lo que pasa es que todavía está como, está sin sanar. Y cuando nosotros nos damos cuenta que muchas liberaciones que hemos hecho, el espíritu o el demonio que tiene posesión sobre la persona tiene que ver con un abuso sexual. Porque aquella persona que infringió dolor, hasta, mire, le digo, no tiene que ser un abuso sexual, aquella persona que te pegaba sin medida, que era agresivo, sembró en ti una semilla de odio y desató en ti y en mí un torrente de emociones que no supimos nunca cómo controlar, cómo llevarlas a Dios. Hermana linda, en este año nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a tu mamá, y yo sé que ella vino aquí a la iglesia, no sé si alguno de ellos lo recordará. Cuando yo conocí a esta mujer, yo quedé impresionada. Ella empezó a contarme una de las experiencias que la hermana Norma, que es tu madre, ha tenido en Estados Unidos. Y ella me contaba que en cierta ocasión estaba, creo que en la calle, con alguien hablando, y dice que el Espíritu Santo empezaba a operar, y cuando empezaba a operar, el Espíritu le empezaba a decir lo que la persona tenía, y ella en la calle orando por la persona, y la persona tirada en el suelo recibiendo liberación en la calle. No hablamos en un templo, no hablamos en la iglesia, en la calle. La mamá de ella tiene un poder que el enemigo, ¿sabe lo que hace? Tiene que huir ante ella. Pero la hermana Norma era así antes. ¿Quién era la hermana Norma antes? No, mi mamá nunca no era así. Cuando yo me convertí al Señor, la persona más importante en mi vida es mi mamá. Es la más importante. Y gracias a ella, yo me he preparado mucho por querer impactar a mujeres por cosas que ella pasó. Ella fue abusada, como lo he dicho, fue maltratada por mi padre. Y ella tiene un pasado muy oscuro, muy fuerte, que ojalá algún día podamos invitarla a ella. Y ella pasó muchas cosas. Cuando yo me convierto al Señor, mi familia no quería, mi mamá tampoco no quería, porque me compartí de lleno, completamente. Porque mi mamá estaba pasando por su segundo divorcio. Entonces a mí el divorcio fue lo que más... Era muy difícil yo ver ese divorcio en mi familia nuevamente, que mis hermanos, porque mi mamá tuvo otros hijos, y que mis hermanos pasaran lo que yo pasaba. Para mí era un celo decir, yo no quiero que eso pase. Yo le entregué todo a Dios por mi mamá. Yo le dije, Señor, yo quiero que tú ahora hagas una obra en ella, que tú la transformes y no permitas, porque yo en la iglesia no me convertía, me decían, Dios restaura, Dios liberta, Dios hace milagros. Pues yo le dije, Señor, yo quiero ver un milagro en mi madre. Yo no quiero que mi mamá vuelva a las cosas, porque cuando una persona ha pasado muchas cosas, el enemigo siempre te va a querer llevar al lodo, siempre te va a querer llevar donde te sacó más, ¿no? Entonces yo oré mucho por ella, ayuné muchísimo por ella. Fue una lucha muy fuerte. Mientras que yo oraba por ella, ella me golpeaba por otro lado diciéndome, no, yo no quiero nada con Dios. El enemigo me la estregaba en la cara diciéndome, ella es para mí, ella es mía. Fue una lucha muy fuerte con ella respecto a lo que hizo Dios en ella. Y lo que primero Dios hizo en ella, tuvo que hacerlo conmigo. Tuvo que libertarme a mí, sanarme, cambiarme de una forma que mi mamá no me conocía. Mi mamá decía, esa no es mi hija. Mi hija es diferente. Entonces Dios permitió que ella se acercara a la iglesia y empezara a cambiar. Dios, gracias a Dios, no permitió que su matrimonio se hubiera un divorcio. Ellos siguen después de casi más de 12 años juntos todavía, más fortalecidos, perdonados. Y gracias a Dios no pasó. Ella recordó lo que era con Dios, se acercó a Él y permitió que diera libertad de una gran forma. Ahora ella está allí donde ella va. Ella vivía en Alemania y de verdad que donde quiera que ella va, hay gente que la conoce, ella todo el mundo le habla de Dios y le dice lo que ella era, lo que ella hizo. Y ella, yo siempre digo, ella es una evangelista.
Ella es una evangelista, pero de las que no están en una iglesia, de las que están en la calle. Y ella dice, yo era lo peor, y yo voy con la gente que nadie quiere, que nadie acepta. Ella va con prostitutas, con drogadictas, con gente que... Y Dios la usa, Dios le da gracia. Y ella, su testimonio de ella, solamente lo que dice ella, yo solamente hablo lo que Dios hizo en mi vida. Y su testimonio de ella ha cambiado a mucha gente. Entonces, Dios es el que da, y ahorita ella está totalmente enamorada de Dios, y ella hace lo que Dios quiere. Ella la tiene, Dios la aislaba, y ella se pone, si usted ve que a mí danzo, esa mujer es una danzarina para el Señor. Entonces, es un gran ejemplo para mí lo que Dios ha hecho para ella. Tú tuviste que ganarla a ella en oración. Sí. Cuando uno gana a una persona y uno está orando por alguien, resulta de que, ay no hermana, no vuelvo a orar por mi mamá, de que oro por ella. ¿Qué pasa? A mí el Señor me decía, porque hubo un tiempo en que era tanta la persecución que yo sentía. Yo estoy hablando... Perdón, los demonios nos persiguen cuando oramos por alguien que amamos y sabemos que estamos intercediendo por... Mi mamá fue la primera cristiana de su familia que se empezó a convertir, pero ella no pudo acabar ese proceso por la persecución que ella tuvo. Ella, al haberse separado, ella fue muy rechazada en muchas cosas, más de lo que yo pasé. Y cuando yo empecé a orar por ella, yo tuve una persecución muy fuerte, pero eran demonios los que me atacaban. No estoy hablando cosas inventándome, no, eran persecuciones muy fuertes, y a veces te va a hacer pasar cosas, son luchas muy fuertes que uno tiene que pasar, porque estás hablando de generaciones. Si una persona se convierte a Cristo, el enemigo ya perdió. No importa cuánta gente hay en tu familia, una persona que se convierte a Cristo es más que suficiente, porque la palabra lo dice. Por eso cuando mi mamá empezó a orar por ella, esos demonios, y una vez el Señor me lo dijo porque dejé un poquito eso calmado, y el Señor me dijo, ¿vas a dejar ahí a tu Lázaro? Dije, no, Señor, me dijo, ¿vas a dejar tu Lázaro ahí? Tienes que orar. Y a Lázaro tuvieron que sacarlo y quitarle las vendas. Dijeron, quítale las vendas. Hay Lázaros en nuestras familias, pero si tú no oras, no va a haber quien venga a quitarle esas vendas que tienen sobre ellos. Y Él los va a resucitar porque Él hace milagros. Dios, aleluya. Vuelvo y le digo, hay veces que yo sé que mujeres hemos empezado luchas, y me incluyo, porque hay luchas muy fuertes. Tú sientes cuando oras por una persona y quizás no vienen y te atacan porque la persona, digamos, de alguna forma no tienen esa autorización tan grande sobre él. Entonces, bueno, pero hay personas que le han dado una autorización a ciertos espíritus, y entonces cuando tú quieres orar por ellos, ellos vienen y te atacan a ti, y tú dices, pero si estoy haciendo algo bueno, y me pasa todo malo, ya no voy a hablar más por ese tema. Y entonces, no, es que Dios quiere libertar a tu tío, Dios quiere libertar a tu padre, Dios quiere libertar a tu hermano, Dios quiere liberarnos, pero alguien tiene que pagar el precio. Tú sabes que para que pudiéramos entrar al reino tuvo que morir alguien. Es decir, para que alguien entre al reino, otro tiene que morir en oración. Alguien tiene que pagar un precio. Eso es así. Y entonces Dios dice, ¿tú quieres que ella entre? Paga el precio. Dale la entrada a ella. Ora por ella, ora por él. Y eso es lo que ella está diciendo. Cuando ella se metió a orar por su madre, no es cualquier persona, tu madre, lo que persigue a tu madre viene contra ti. Para que tú te canses y sueltes la oración. ¿Sí? Así es. Y te pregunto una cosa para terminar, Margarita. Cuando tú ves a tus hijos y tú ves lo que tú estás ahora sembrando para que ellos recojan, ¿qué te produce a ti en tu corazón saber? Como el Señor me lo ha dicho, grandes cosas hay en mi casa. Para mí es una armonía, una tranquilidad, un gozo. Porque lo que tú venciste, ellos ya lo vencieron. Para mí es la palabra que siempre yo le digo al Señor, es una plenitud. Es una plenitud. Porque yo no sabía en ese entonces, eso fue hace mucho, que yo oraba por mi mamá, pero yo no sabía que yo estaba orando por mi hija también, porque mi hija no la va a pasar. Y Dios tenía que sanarme a través. Yo experimenté cosas con mi mamá, porque cosas, mientras que mi mamá era sanada en algunas áreas que ella me contaba, yo veía en el mundo espiritual como Dios abría el camino para mí. Porque hay cosas que nuestros padres
cierran. Y mientras que ellos van siendo renovados por su espíritu, tú vas teniendo paz. Entonces, son cosas que ella iba enfrentando, porque no es que es sana, libre y ya se acabó, no, hay que mantener esa santidad, hay que mantener esa libertad. Y conforme ella libertando, yo veía cosas que se desataban en mi vida. Y ahora yo sé que se desatan. El Señor me lo dijo una vez, orando por mi hija, y el Señor nada me decía, me dio palabra profética respecto a mis hijos, y me decía de mi hija más pequeña, me decía, alabanza, alabanza. Yo temblaba cuando me decía esa palabra. Yo le decía, Señor, ¿qué es esa palabra? Me decía, porque lo que tú pasaste, ella no lo va a pasar, porque ahora yo veo a mi hija con su padre, con mi esposo, lo veo como ella es una niña, en su feminidad total, ella es restaurada con su padre, y yo poder gozar eso, yo no tengo palabras para agradecer a Dios. Yo por eso le sirvo a Dios con todo mi corazón.